Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres jóvenes promesas que van a estar jugando seguramente el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina en el próximo mes de enero y que a más tardar dentro de un par de años, quizás sea después del Mundial del 2026 o quizás antes, porque siempre hay sorpresas, pero van a formar parte del combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, porque las características de estos futbolistas y el buen nivel que han tenido en las selecciones argentinas juveniles así lo demuestra. Por lo pronto se sabe que el DT está armando ya el equipo para disputar la próxima Copa del Mundo y estos jóvenes jugadores siempre terminan siendo importantes como para ser convocados al menos en alguna oportunidad en las distintas fechas FIFA que estará disputando la selección argentina en el 2025. Serán de hecho 5 parates de selecciones, 3 correspondientes a partidos oficiales, es decir, por eliminatorias sudamericanas, y en las otras 2 estará jugando cotejos amistosos. En este video puntualmente hablaremos de 3 jugadores que ya han estado en las juveniles argentinas, pero se espera que de a poco vayan incrementando y escalando cada vez más su consideración por parte de las selecciones argentinas mayores. Y en estos sudamericanos, como el que se va a disputar en el mes de enero, siempre termina siendo importante que los jugadores rindan al máximo para que en un futuro el cuerpo técnico de la mayor los tengan bien presente. Empecemos. Empezar por el jugador más conocido al menos conocido de estos tres. Seguramente a este lo tengan ya bien presente, Franco Mastantuono, jugador del River Plate de Argentina y que ya ha mostrado absolutamente todas sus condiciones y virtudes entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando formó parte del seleccionado argentino que llegó a semifinales del Mundial Sub-17. Es cierto que para ese entonces Mastantuono era suplente y con el correr de este 2024 empezó a ser titular no en la Sub-17 sino que ya en la Sub-20 en lo que respecta a la preparación del sudamericano. Más allá de que el técnico es siempre el mismo, Diego Placente, se hará cargo del equipo argentino y a Mastantuono lo tiene obviamente muy bien considerado. Además hay que tener en cuenta que es el jugador con la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino, porque en su momento, en marzo de este año, cuando firmó su contrato con River, lo hizo con una cláusula de 45 millones de euros que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina. Ha tenido muchísimos equipos europeos que se han postulado para contratarlo. De hecho, a mitad de año, en el diario deportivo más importante de Madrid, se aseguró que el Real estaba interesado en hacerse con los servicios. Como ya sabemos, el equipo más importante para muchos del mundo es de contratar jugadores y después dejarlos en el equipo en cuestión, en este caso River, por 1 o 2 temporadas hasta que cumplen la mayoría de edad. Mastantuono estará festejando sus 18 años recién en agosto del año que viene, por lo que no podría llegar al equipo de España hasta el 2026. Esto si el Real Madrid lo hubiera contratado, porque no pagó 45 millones de euros. También se mostraron interesados el Paris Saint-Germain, los 2 equipos de Manchester, tanto el City como el United, y en el último tiempo el Liverpool también lo ha sondeado para saber sus condiciones. Por lo pronto todavía, y teniendo en cuenta que River no lo vendería por menos de la cláusula, nadie ha puesto esa cantidad de dinero. Pero por lo pronto, pensando ahora más en la selección argentina, su lugar dentro de la cancha ha sido tirado por el costado derecho, enganchando para su pierna hábil, es zurdo. Es decir, juega más o menos en la misma posición donde se desempeña Messi hoy en la selección argentina mayor. Teniendo en cuenta que obviamente no va a ocupar el lugar del mejor futbolista de la historia, Mastantuono sabe que el año 2025 seguramente en lo que respecta al combinado nacional será una temporada de total crecimiento para él, esperando tener un buen sudamericano, esperando seguir escalando y subiendo posiciones en la consideración de los respectivos cuerpos técnicos, tanto en el de comandado por Diego Placente como también en el comandado por Lionel Scaloni. De esta manera no hay ningún tipo de dudas de que en un futuro se convertirá en uno de los artífices más sobresalientes de la selección argentina. Es un jugador que por sus virtudes y por lo que ya ha hecho en amistosos, porque en la fecha FIFA de este 2024 ha sido convocado para jugar encuentros no oficiales y ha marcado golazos, uno ante Bolivia que ha sido verdaderamente una joyita. Por todo esto no hay ninguna manera de que no vaya a ser citado para formar parte, al menos como sparring, de alguna de las fechas FIFA del 2025. Es cierto que deberá seguir teniendo regularidad y continuidad en River, donde no es titular. De hecho, ha ingresado desde el banco de
suplentes en los últimos 7 partidos, pero aún así no deja de ser un jugador muy pero muy importante y que seguramente en el año que entra va a seguir siendo y va a seguir escalando en lo que respecta como jugador profesional. Todavía es muy chico, tiene mucho por aprender, pero ya por sus virtudes y características empieza a ser una de las grandes joyas a futuros de la selección argentina. Y vamos ahora retrocediendo un poco en el campo de juego. Recién hablamos de un futbolista más ofensivo que defensivo como Mastantuono, y ahora vamos a hablar de Lautaro Millán, mediocampista interno, que es cierto que también juega a veces recostado por el lado diestro, pero que en definitiva tiene recursos defensivos, además de poder aparecer por sorpresa en el área rival para convertir goles. Estamos hablando de Lautaro Millán, jugador de Independiente de Avellaneda, que es cierto que durante todo este 2024 no ha podido tener la continuidad necesaria. El Rojo, equipo argentino que juega en la primera división, no ha tenido en cuanto a resultados y nivel colectivo el mejor de los rendimientos, pero cada vez que Lautaro Millán ha aparecido ha tenido muy buenas actuaciones que lo han puesto en uno de los mejores lugares, por lo menos entre los futbolistas del conjunto que espera que el año que viene sea mejor que este. Para la selección argentina dirigida por Diego Placente va a ser un jugador muy importante en la mitad de la cancha. Es de esos polifuncionales en el centro del terreno de juego, que es verdad que hoy la selección argentina tiene bastantes de esos jugadores, porque Enzo Fernández y Alexis McAllister, si bien uno de los dos juega como volante central, el otro normalmente lo hace como interno. Ezequiel Palacios, de buen nivel en el Bayer Leverkusen, también juega en esa posición de la cancha. Podríamos llegar a sumar a Giovanni Lo Celso, que es cierto que hay que ver si va a ir al Mundial 2026 por una cuestión de edad. Teniendo en cuenta que no fue a Qatar, es muy probable que Scaloni le dé la revancha, pero por lo pronto no la va a tener fácil Lautaro Millán para ganar su lugar en la selección mayor en un futuro. Repito, no estamos hablando de que alguno de estos jugadores que voy a mencionar en este video va a estar formando parte del equipo conducido por Scaloni el año que viene. Es probable que sean citados para alguna de las fechas FIFA, es importante que vayan acoplándose al seleccionado nacional argentino, pero no me estoy refiriendo a que estos futbolistas ya vayan a jugar un partido correspondiente a eliminatorias sudamericanas. De hecho, como todavía Argentina no aseguró su lugar en el próximo Mundial, deberá hacerlo en la próxima fecha FIFA de marzo, cuando enfrente a Uruguay de visitante y a Brasil de local. Van a seguir siendo convocados los mismos o aquellos que ya hayan formado parte de la selección y estén jugando en sus respectivos clubes. En el caso de Millán, ha vuelto a recuperar la titularidad en Independiente, algo que verdaderamente es muy importante, y se espera que en el sudamericano pueda tener un rendimiento que haga que vaya escalando en la consideración de los distintos entrenadores. Un jugador que con la pelota en los pies es muy preciso, que tiene una noción en lo que respecta a la ubicación dentro del terreno de juego perfecta, que ayuda al volante central de marca con el equilibrio, algo importantísimo en el fútbol de primera división de Argentina, y es algo que irá seguramente también mejorando y perfeccionando con el tiempo, pero teniendo en cuenta todas estas habilidades, virtudes y características, es un jugador que la selección argentina, si es bien llevado, no puede perderse con vistas a futuro. Un futbolista que en el 2025 deberá asegurarse su titularidad en Independiente, empezar a ser más importante, porque ya ha tenido algún que otro sondeo del fútbol extranjero, y es normal, porque si bien el fútbol argentino, como dicen, no es bueno, o por lo menos hay algunas cosas que no gustan, los jugadores sí son buenos y los jóvenes son aún mejores, más que los de la mayoría de los equipos del mundo, y es normal que elencos europeos vengan a fijarse en distintos futbolistas que nacen de las inferiores de los distintos clubes del fútbol argentino, y Lautaro Millán es uno de esos. Después veremos si por la situación Independiente se puede vender en una millonada o se va a vender en menos dinero de lo que es el jugador en cuestión, pero por lo pronto, como dije recién, es un futbolista que si hace un buen sudamericano sub-20, a partir del año que viene empezará a escalar posiciones en la consideración de los distintos técnicos. Y del último jugador que quiero hablar, quizás tiene bastantes más complicaciones para llegar a la primera división, no solo de la selección argentina, sino de su equipo, que es Boca Juniors, ya que es arquero, y en el caso de los guardametas cuesta muchísimo más. El jugador en cuestión es Valentín Perrut, que comenzó a jugar en las inferiores de San Jorge, pero que desde el 2022 se sumó a Boca Juniors, donde empezó a ir subiendo de división en división y hoy se encuentra en un lugar muy importante en las categorías menores del conjunto argentino. Según los datos proyectados, es uno de los arqueros con mayor futuro no solamente del fútbol argentino, sino de todo el fútbol sudamericano. Mide 1,90 m, tiene un físico muy potente, nació el 5 de febrero del 2008, es decir,
estará cumpliendo 17 años recién en febrero del año que viene y podría ser considerado uno de los arqueros para llevar al Sudamericano Sub-20, más allá de que también es probable que vaya al Sudamericano Sub-17. Estuvo formando parte de los distintos entrenamientos de los combinados nacionales juveniles durante todo este año y la realidad es que dejó muy buenas impresiones. Las actuaciones que tuvo en los amistosos y también en las distintas prácticas fueron muy pero muy positivas, a tal punto, como dije recién, que recién como estaría cumpliendo 17 años en febrero, seguramente vaya al Sudamericano Sub-17, pero han estado evaluando la posibilidad de que vaya al Sudamericano Sub-20 y estamos hablando de un arquero de hoy 16 años, muy pero muy joven y en definitiva siempre hay que seguir los pasos correctos. A lo mejor que se saltee categorías no es lo óptimo, no es lo mismo que saltarse categorías en las divisiones inferiores de un equipo, donde a veces un jugador está jugando en la séptima o en la séptima división y termina saltando a reserva porque las edades son diferentes. Hoy Argentina tiene arqueros para formar parte del Sudamericano Sub-20, pero no quieren dejar de lado a Valentín Perrut, que es un guardameta que de cara al futuro va a tener una muy buena consideración por parte de Diego Placente y de Lionel Scaloni. Un punto curioso es que tiene tatuado la tajada del Dibu Martínez, aquel remate que le tapó a Randal Kolo Muani, delantero de la selección de Francia, en el último minuto del partido de la final del Mundial de Qatar, demostrando que obviamente es fanático de hoy por hoy el guardameta imbatible que tiene la albiceleste. Hay que tener en cuenta que Valentín Perrut es un arquero que seguramente en el 2025 vaya a tener un crecimiento verdaderamente más grande de lo que uno se imagina, que ya va a empezar a formar parte de la reserva de Boca, teniendo tan solo 17 años, y va a ser considerado uno de los mayores proyectos de todo el fútbol argentino y del fútbol sudamericano. Por lo pronto tiene que ser bien cuidado y, como dije recién, los pasos que tienen que ir llevando para que juegue en algún momento en la selección argentina mayor, lo cual es muy difícil y más aún en el caso de los arqueros, pero me parece que puede en un futuro conseguirlo teniendo en cuenta todas sus condiciones y virtudes. No hubo ningún guardameta que en los últimos años en el fútbol argentino llamara tanto la atención siendo tan joven. Es cierto que cuando un portero cumple los 19-20 años, después ahí ya hay muchos que empiezan a tener un lugar más preponderante en las distintas selecciones argentinas juveniles. Pero con tan solo 16 años, próximo a cumplir 17 en febrero del año que viene, no hubo ninguno en el último tiempo. Así que si Valentín Perrut logra llevar a cabo todas sus características y habilidades de la mejor forma y también ser llevado de la manera correcta por aquellos que lo entrenan día a día, tanto en Boca Juniors como en la selección argentina, no hay ningún tipo de dudas que de acá a 3 o 4 años va a ser uno de los mejores arqueros del fútbol sudamericano. Obviamente que nombres hay muchísimos más. De hecho, cuando salga ya la lista oficial, ya sea del Sudamericano Sub-20 y después del Sudamericano Sub-17, vamos seguramente a hacer un video particular donde hablemos de los mejores jugadores, no solo de la selección argentina, sino también de las distintas selecciones del fútbol sudamericano, teniendo en cuenta que siempre hay promesas y joyas muy destacadas en cada uno de estos países. Pero por lo pronto, hablando más específicamente de lo que es la selección argentina, hay futbolistas que de a poco van apareciendo en sus clubes, de poco van teniendo más continuidad y regularidad en sus respectivos equipos y no hay manera que desde el combinado nacional mayor no los llamen, o por lo menos que no los citen para formar parte de algunas de las fechas FIFA. Repito, no en los partidos en sí, pero sí en los distintos entrenamientos y prácticas, como para que vayan acoplándose y vayan formando parte de las distintas delegaciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Los sudamericanos son determinantes para medir el rendimiento de los jugadores jóvenes, y eso se verá en el primer semestre del 2025 con los sudamericanos sub-20 y con el sudamericano sub-17.